En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro. Muy buenas noches, bienvenidos a Abre los cielos, nuestro último espacio del día en torno a Dios. Esta semana estamos abordando una serie, preguntas. Ayer vimos una de ellas. ¿Dónde? Concretamente, ¿dónde está Jesús? Lo estaremos haciendo el día de hoy, por supuesto mañana y pasado mañana. Los días viernes, no olvidemos, tenemos programas especiales. Es el especial del viernes, donde seguramente ya algunos de ustedes que nos siguen permanentemente aquí y nos acompañan cada noche a las 9 de la noche, hora Colombia y Ecuador, en este espacio, se han dado cuenta ya que hemos compartido un par de temas los últimos 2 viernes, que tiene que ver con temas los cuales no son usuales, los cuales pues abordamos de una manera un poco diferente, donde estamos también invitando inclusive a aquellos que no creen para que nos acompañen también en ese especial de los viernes. Nuestra serie de preguntas desde el día lunes, ayer, hasta el día jueves. Hoy, ¿cómo? Hay muchos cómo seguramente que tenemos que responder o que tenemos que abordar, pero vamos a mirar uno concretamente. ¿Cómo responder a la difamación? Aclaro, hay muchas inquietudes y muchas preguntas concernientes al cómo, así como el de ayer con respecto al dónde, y las que seguiremos abordando en estos días que nos restan de esta serie. De ahí que estamos seleccionando y tenemos que hacerlo ya puntos y temas específicos. Pregunta ya de manera muy concreta. ¿Cómo responder a la difamación? Este es un tema, por cierto, muy abundante en la palabra de Dios. Lo aborda la palabra en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que nos habla acerca de todo ello. Pero no solamente que nos habla, sino que nos muestra, que nos evidencia a través de siervos de Dios, que fue el objeto de difamación. Claro, uno hasta se puede preguntar, bueno, ¿y qué siervo de Dios no ha sido objeto de difamación? Claro, por supuesto, ninguno como nuestro Señor. Pero ahí también vemos el cómo se responde a la difamación. El apóstol Pablo, entre estos personajes que fueron objeto de difamación, en el caso de él, de todas partes, difamación de donde vinieran, todos los disparos le venían pues de todos los rincones, inclusive había difamación interna también contra Pablo. Pero ¿cómo responder frente a ello? Pablo nos dice y le escribe a los Corintios en la primera carta que lleva este nombre, la carta a los Corintios, en el capítulo 4. Vamos a ver concretamente 3 versículos de los que Pablo aquí pues nos comparte. Versículo 11. Hasta esta hora, dice Pablo, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, como abofeteados, y no tenemos morada fija. Nos fatigamos, trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman, que es el tema de hoy, y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No podemos aquí llamarnos a equivocación. Aquí Pablo no se está de manera alguna quejando, mucho menos se está victimizando, como hoy en día lo hacen tantos hijos de Dios, que se victimizan, contradicen lo que comparten con lo que hacen en el momento en el cual enfrentan una situación adversa en su vida. Eso es típico hoy en día, pero no es el caso de Pablo, ni de los siervos de Dios que conocemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, mucho menos.
en nuestro Señor, que fue el más difamado de todos. Pero Pablo lo fue. Pero aquí él no, de ninguna manera, él no se está quejando, no. Le está escribiendo a los corintios. Los corintios, y a quienes Pablo les escribe esta carta concretamente, la iglesia que estaba en Corinto, pues era conflictiva, era difícil. Habían personas ahí muy antiguas, habían personas muy nuevas, habían personas que eran fieles, otros que entraron pues en moralismos, otros que querían crecer espiritualmente, mientras por otro lado están aquellos que ya comienzan como a judaizar el cristianismo. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, ahí en la iglesia que estaba en Corinto. Otros comenzaron a señalar a los unos comenzaron a señalar a los otros, y en medio estaba seguramente gente, personas que poco conocían del Señor y que eran bebés espirituales. Entonces Pablo enfrenta una situación compleja ahí con los corintios. Y por eso Pablo les habla, no solamente aquí en este pasaje, les habla pues en muchos espacios de aquí de esta carta, inclusive también de la segunda carta a la cual pues Pablo les escribe. Pues encontramos, también Pablo les habla por momentos con drasticidad, con demasiada firmeza, los exhorta. Pero Pablo simplemente lo dice, y si vemos nosotros en el contexto de Pablo cómo compartía aún su propia realidad, la cual él estaba padeciendo no por causa del mismo, por causa del Señor. A esta hora nosotros padecemos hambre. En este momento, cuando le estoy escribiendo, yo también tengo sed. Estamos desnudos, o sea, no tenemos siquiera un abrigo sobre nosotros. Somos abofeteados. No tenemos morada fija. Ustedes seguramente sí. Y bendito sea Dios porque ustedes la tienen. Y no tengo morada fija porque esto fue lo que yo escogí. Esta es la vida que yo escogí. Porque yo soy apóstol, yo soy enviado. Y soy enviado al mundo, como se conocía, por cierto, en este momento. Nosotros también nos fatigamos. Nosotros también nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Y aquí hay algo. Hay gente que cree que uno no se fatiga, por cierto. Que seguramente, como Pablo, uno es de hierro. No, claro, claro, se fatiga. Claro, hay un momento donde viene, pues, donde hay cansancio también. Y trabajando con nuestras propias manos. Pero ¿qué es lo que dice? Y sin embargo, ¿qué encontramos? Dice, nos maldicen. O sea, frente a la difamación, ¿qué hacer? ¿Cómo reaccionar? Y no solamente a la difamación, que es algo lo cual menciona aquí el apóstol Pablo, que nos difaman, sino frente también a la maldición, frente a la persecución, frente a todo esto. ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo actuar? El Señor nos habla de esto, por cierto. Nosotros lo encontramos ahí un poco más adelante. Vamos a compartirlo aquí, pues, en su palabra, en Mateo 5. Pero mire lo que él dice. Bueno, Pablo, pues, obviamente también toma algunas palabras de nuestro Señor, que si bien Pablo no estuvo ahí cuando nuestro Señor las pronunció, pues las toma porque el Espíritu Santo de Dios es el mismo en el uno y en el otro. Es aquel que estuvo con Pablo y es aquel que fue enviado por el Señor para Pablo. ¿Cómo responder frente a la maldición? Bendiciendo, nos dice así. ¿Cómo hacerlo? Bendiciendo. Aquellos que hablan mal, ¿cómo lo hago? Hay que bendecir, dice así. Bendigan a aquellos que lo maldicen. El Señor lo habrá dicho ya. Recordemos Mateo 5, allá vamos a ir brevemente. ¿Cómo responder frente a la persecución? Hay que soportarla. La persecución. Pero sabiendo que Él es el que está conmigo, que mi fundamento es Cristo. Como veíamos ayer, no seré conmovido. Como dice el libro de los Hechos, tomando las palabras atrás de David. Porque Él está conmigo. Yo no seré conmovido. Porque Él está delante de mí, porque Él está a mi diestra. No seré conmovido.
frente a la persecución. ¿Y qué dice? Nos difaman y rogamos. Ojo con esto, yo no le ruego al que difama para que deje de difamar. ¿Rogamos a quién? Pues a nuestro Señor, a nuestro Dios. Y aquí Pablo pues rompe un mito desde el punto de vista religioso y teórico que tienen los cristianos, por cierto. No es que nos difaman y entonces yo me quedo callado. No, rogamos. ¿A quién? Pues a Dios. Es que eso entra por aquí y sale por allá. Y entonces vienen los dichos, porque ustedes saben que nuestras culturas están llenas de dichos. Hay gente que se deja llevar sus vidas por los dichos. El dicho, claro, a palabras necias, oídos sordos. No, todo eso comienza a afectar también. ¿Y qué hace Pablo? Rogamos. Nos dijo bien, rogamos, pues a Dios. Pero tampoco yo le ruego a aquel que está difamando. No, déjenlo que difame. Pero hay que rogarle, es a Dios. Y Dios se ruega y esa difamación llega a oídos de Dios. Hemos venido a hacer hasta ahora, aún como la escoria del mundo, el desecho de todos. Así es como nos ven. ¿Y por qué? Porque la maldición causa eso. Cuando se habla mal de una persona, hay gente que lo va creyendo. Como aquel dicho, pues por cierto, este es algo interesante, pareciera que fuera cierto. Calumnia, que de la calumnia algo queda. Decía por ahí un antiguo dirigente colombiano. Algo queda, calumnie, algo queda. Maldiga, o sea, hable mal, que eventualmente eso le llega a la gente. Pero también encontramos que cuando usted afirma algo suficientes veces y lo reitera y lo repite, la gente lo cree. Hoy tenemos obviamente las redes sociales, a través del cual usted va diciendo lo mismo, y la gente lo va creyendo. Y si lo dicen varios, va diciendo diciendo otro, entonces la gente lo cree. Es una estrategia perversa que hoy se mueve, por cierto. La maldición se convierte en persecución, luego la difamación y finalmente, ¿cómo queda etiquetado Pablo y aquellos que están con él? Como la escoria del mundo, como el desecho de todos. Pero eso nunca va a impedir que a la difamación yo responda con ruego delante de Dios, a la maldición con bendición. Así es como tenemos que afrontar. Y por eso Pablo también fue un hombre victorioso. Así lo fue. Moisés lo fue, nuestro Señor también, como el más de todos. Porque es más, es que en Cristo es que usted y yo tenemos victoria. Algunos creen, pues quiere decir cristianos, algunos que creen totalmente en el Señor, que creen totalmente en Dios, que creen totalmente en la Biblia, hoy en día son objeto de difamación. A veces intensa y grave. Pero la reacción natural es responderle de la misma manera. Pero esta no puede ser la reacción espiritual. El apóstol Pedro, apóstol de nuestro Señor, en la primera carta, en el versículo 2 del libro que lleva su nombre, quiero decir capítulo 2 de Primera de Pedro, vamos a ver a partir del versículo 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él padeció. ¿Padeció qué? Tomando un poco las palabras de Pablo. Padeció maldición. Él padeció persecución, difamación. Él llegó a ser el desecho del mundo, la escoria del mundo, el desecho de todos, allí en esa cruz, como el peor criminal de todos. Y mucho más de ello. Versículo 22, el cual no hizo pecado, que era justo, ni se halló engaño en su boca. ¿Quién es? Cristo. Él nada hizo. No hizo pecado, era limpio de pecado. No se halló en él engaño en su boca.
Pero ustedes y yo no hemos sido limpios del pecado. De eso no somos nosotros inocentes. Si Cristo, que no hizo pecado, padeció esto, usted y yo, que si fallamos, que si caemos. Es más, que durante mucho tiempo, en algunos casos, maldijeron a Dios, como Pablo lo hizo. Claro, se convirtieron a Él. Pero Cristo, que no cometió pecado, ni se engañó, ni se halló engaño en su boca. Dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Además que quienes lo maldecían no eran justos. Él sí era justo. Quienes lo maldecían eran engañadores. Él no engañaba jamás con su boca. Nunca. El Hijo de Dios tan solo le hubiera pedido al Padre y el Padre hubiera respondido, destruyendo a quienes lo maldecían. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Cuando le maldecían, no respondía jamás con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. ¿Saben cuál es la reacción natural? Pues maldecir, amenazar al otro. Esta es la última vez que yo voy a permitir que usted me injurie, que usted difame contra mí. No. Cuando padecía, no amenazaba, como hoy en día lo hace el hombre, por cierto. Esos mismos que difaman, ellos también amenazan. Amenazan cuando permanece callado. Aquí no aplica aquello de que el silencio otorga. Eso es basura, eso es mentira. De que cuando yo no respondo, entonces estoy dando la razón a quien me está acusando. Pero ¿qué tal semejante necedad? ¿Qué tal semejante tontería? Porque es que nos han dado cuenta que estamos llenos de insensatez aquí en el mundo. La gente no sabe, inclusive. Hay tanta, pero tanta tontería aquí arriba en la mente de la gente. La gente se deja llevar muy fácilmente. Claro, por la naturaleza que se tiene. Naturaleza pecaminosa, naturaleza inclinada al engaño, que le gusta todo esto. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿A quién? A su Padre. ¿Qué es lo que dice Pablo? Rogamos frente a la difamación. Jesús, ¿cómo respondía frente a la difamación? Encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso es rogar. Eso es rogar relacionado con la difamación. Le ruego, no al que me está difamando, no al que me está maldiciendo. Rogarle es encomendar la causa al que juzga justamente, al único juez, al que juzga justamente. Y ese es nuestro Dios. No solamente tenemos el ejemplo de Cristo ante nosotros, sino también tenemos su mandamiento directo. El ejemplo a través de su vida, que es clarísimo. Pero también su mandamiento es palabra expresa por parte de nuestro Señor. Ahora sí, vámonos a Mateo 5. Mateo 5 es aquel pues, que nos comparte el sermón de las bienaventuranzas, entre otros, pues, porque es Mateo 5, 6 y 7. Este tema del sermón del monte es un poco extenso. Comienza con las bienaventuranzas, por cierto. Y hablando de las bienaventuranzas, nos dice el versículo 11 de Mateo 5. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Pero aclaro aquí, bienaventurados sois cuando os vituperen, cuando los persigan, cuando digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Y se miente. Cuando lo maldicen y toda clase de mal, cuando ustedes queden así como la escoria, como dice, del mundo, como el desecho de todos. Pero mire que aclara aquí un punto. Por mi causa. No por su causa. Por mi causa, dice así, por causa de Cristo. Ay, no es que están hablando todo tipo de mal contra mí. Y resulta que, pues, que este es un sinvergüenza. Que tampoco justifica que se hable así, pero es por causa de Cristo.
Nos damos cuenta que se victimizan. Es más, hablando de acerca de ese término, un poco fuerte, el sinvergüenza se victimiza. ¿Cómo la ve? Y se victimiza. Es que están maldiciéndome, están hablando mal de mí a toda hora. Eso es una persecución. Yo no. Y se victimizan, por favor. ¿Quién se victimiza? Precisamente el sinvergüenza. Es el que se victimiza. ¿Quién se victimiza? Pues el vagabundo. Ese es. Pero miren lo que dice nuestro Señor en el versículo 44 de Mateo 5. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. 4 cosas. Amad, bendecid, haced bien y orad. Además que es mandamiento claro, expreso por parte de Dios. Como si fuera poco, el ejemplo que el Señor nos dio por medio de su vida. El más difamado de todos, siendo el único limpio, el único justo, el único en quien no hay engaño. Ninguno de nosotros puede afirmar eso de sí mismo. Y si lo afirma, pues es un enfermo, es un loco, es un desquiciado, un moralista barato. Ninguno. Pero, es que no me queda claro lo que el Señor me está diciendo a través de su vida. Clarísimo. Amad a vuestros enemigos. Ámenlos. Bendigan nuevamente a los que os maldicen. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Bendigan a los que os maldicen. Y todo lo que hemos visto, básicamente tiene que ver con esto. Aún lo que nos dice el mismo Pedro. Hagan bien a los que los aborrecen. Oren por ellos. Los apóstoles soportaron muchos más insultos y oprobios por causa de Cristo de los que cualquiera de nosotros podrá o tendrá que sufrir. Sin embargo, Pablo, hablando a nombre de todos ellos, él pudo decir: nos maldicen y bendecimos, nos difaman y rogamos, aunque nos llame la escoria del mundo y el desecho de todos. Yo puedo confiar en que el Señor cuidará de mi reputación, si es del caso. Yo puedo confiar en ello. Él cuidará de mi buen nombre, como decimos hoy en día, porque Él está más preocupado de nosotros que nosotros mismos. ¿Sabía usted eso? Es que nadie piensa en mí como yo de mí mismo. Es que si yo no me defiendo, nadie lo hace por mí. No es cierto. Romanos 12, versículo 19 y el versículo 21 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Dice así Pablo, porque escrito está: y en la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entrégala al Señor. Cuando dice venganza, quiere decir: mía la respuesta, esto ha venido delante de mí. Por eso el rogar, ¿qué es? Es encomendar a Dios, porque eso fue lo que hizo lo que hizo el Hijo, lo que hizo nuestro Señor. Encomiende a Dios, al único que juzga justamente, al único juez que juzga justamente. Hay una triple redundancia: juez que juzga justamente, pues si no nos queda claro todavía. Amados míos, aquel que es amado de Dios. Claro, aclaro que aquí Pablo es el que está hablando. Dejen lugar a Dios. Denle lugar a Dios. Él está más preocupado por usted que usted mismo, por su nombre que usted mismo, por su reputación, si es que le preocupa. Mía, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El mal solamente se vence con el bien. Cuando yo respondo, cuando trato de vencer el mal con el mal, el vencido soy yo. He sido vencido por el mal. Eso me lo dice claramente Pablo, ahí en Romanos 12. Y cuando yo no doy lugar a Dios, concretamente dice aquí, a la ira de Dios, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, Dios se desentiende de todo ello. Y la pelea es mía, únicamente. Y allá sí, y ahí sí, no hay a quién encomendarse. ¿Cómo responder a la difamación? Claramente, me dice así la palabra de Dios. Claramente,
me lo mostró nuestro Señor. Acerquémonos a Dios en oración. Ahora, Señor y Dios, aquí a ti te entrego mi vida. Dígale al Señor, te entrego todo. Señor, enséñame cada día más y más a responder, a actuar así como tú. Así como lo aprendieron de ti tus discípulos, los apóstoles, aún aquel Pablo. Así como lo comparte tu palabra. Así como tú me lo enseñaste expresamente, no solamente a través de tu vida, sino que me hablaste claramente, mi Señor. ¿Cómo hacerlo, Dios? Bendiciendo al que maldice. Y como dice Pablo, aún soportando aquel, Dios, aquella persecución. Y frente a la difamación, rogándote a ti. O sea, encomendando a aquel juez, al único juez que juzga justamente. Tú estás más preocupado por mí que yo mismo, mi Señor. Tú, oh Dios, estás presto a defenderme más de lo que yo mismo puedo defender, más rápidamente. Señor, pero además, cuando trato de defender Dios y tratar de vencer el mal con el mal, ahí ya he sido derrotado, he sido vencido, Dios. Eso hay que hacerlo con el bien, bendiciendo, amando, haciendo el bien. Y mi Señor, Dios, orando. Estos 4 puntos que tú me enseñaste por medio de tu vida y que lo expresaste, Señor, como mandamiento también para mí. Así es como tú nos dices que hemos de ser la luz del mundo. Ahora, Señor, Dios de bendición, Dios de amor, que tu bendición, Dios, alcance y recaiga, oh Dios, sobre cada uno de estos tus siervos en este momento. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Si este programa ha sido bendición para ustedes, dele ahí like, póngale el dedito para arriba ahí en su dispositivo. Mañana nos vemos a las 9 de la noche, hora Colombia. Abre los cielos. En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro.